Hola, ¿se puede jugar? Esto es el Club del Rendimiento, temporada 3, episodio 8. Hoy tenemos a Marta Santiago y este episodio me hace especial ilusión. Lo podría decir de muchos episodios, de muchos invitados, pero es que Marta hoy viene a representar un perfil que normalmente está muy escondido, que son esas personas que están en un rol aparentemente secundario, pero que dan mucho sentido a los proyectos. Tanto que casi son protagonistas imprescindibles y si tú lo sacaras de un proyecto, ese proyecto perdería sentido. Aunque muchas veces no aparecen en la primera foto, no es la primera persona a quien se les pregunta o incluso no cargan con la máxima responsabilidad. Entonces, para mí esta charla hoy con Marta representa toda esa gente que está en un cargo, en un rol, en un trabajo que no parece de entrada tan importante o tan determinante, pero que realmente marca la diferencia de cualquier proyecto. Así que nos vamos a meter mucho en ese tema y vamos a terminar con un apartado muy interesante en el que mucha gente se puede sentir reflejada porque Marta es de esos perfiles que le gusta hacer mil cosas a la vez y no sé si debería hacer menos o realmente como rinde mejor es haciendo tantas cosas. Así que de todo eso vamos a hablar. Creo que es una charla súper interesante y vas a ver que sin quererlo pone las cosas tan fáciles que creo que es de los episodios donde han salido más reflexiones sin buscarlas. Disfruta mucho de Marta y dale una vuelta a toda esa gente que está en este tipo de roles. Marta Santiago, bienvenida al Club del Rendimiento. Hola, muchas gracias por la invitación. Tengo bastantes ganas de esta charla porque tú eres de esas personas con las que puedes estar hablando horas y ir saltando de un tema a otro sin parar. Bueno, sí, la verdad es que yo también tengo muchas ganas por ser algo nuevo y por poder tener la oportunidad de hablar contigo este ratito. Hay un tema que quiero sacar bastante contigo, que hablaremos largo y tendido de ello, porque además no escucho mucho hablar de eso, que son esos perfiles que parece que están un poco escondidos, pero que no es lo que le da sentido a los proyectos, pero son más protagonistas de lo que parecen. Y creo que un buen signo de eso es que cuando te he dicho para hacer la charla, me gusta que no me hayas dicho no me veo ahí, pero me dijiste, me hace ilusión, pero tampoco es algo que haya hecho prácticamente nunca. Entonces, realmente es que ya eso es un síntoma, ¿no? No, no es el perfil de gente a la que se quiere escuchar o que se le pregunta, pero al final tu perfil es quien sabe todo lo que pasa por detrás. Al final tú sabes los secretos de casi todo, ¿no? Bueno, no creo que sea tanto los secretos o no, pero sí que es verdad que bueno, cuando te identificas mucho con un proyecto, cuando estás trabajando no tanto desde el focus principal, sino que, bueno, es más desde el hecho de siempre estar pensando cómo sumar, cómo hacer mejor el sistema que el club quiere o que el primer entrenador quiere o que el proyecto donde estás se identifica, ¿no? Es un poco como, tiene que haber este punto de que tú creas en eso, porque si no es muy difícil, pero una vez crees en eso, hay muchas formas de funcionar. Entonces yo creo que lo interesante de un perfil como el mío, de lo que yo he hecho hasta ahora, es que estás todo el rato pensando en cómo mejorar lo que el primero o lo que el club quiere. Entonces, vamos a entrar ya un poco aquí al tema. Tú tenía muy claro, ya te lo dije desde que te escribí, que esta charla se iba a llamar secundarios protagonistas. Porque tú eres de esos perfiles que son imprescindibles, pero que a veces parece que están en la sombra o que no salen ahí en la primera fila o en la primera foto, pero creo que le dan sentido a los proyectos y hacen que todo funcione. Pero igual que hablamos de el rol de entrenador, ayudante o asistente o tal, también sería para mí equivalente a cualquier otro trabajo, no sé, el típico perfil de secretaria que prepara todo, o ese asistente personal que si desapareciera no podrías vivir, o incluso el conserje de un club, o sea, quien tiene un buen conserje o un mal conserje, tiene una vida diferente. Entonces, para mí esta charla eres tú representando un poco todos esos perfiles y me gustaría un poco entrar ahí. ¿Cómo lo ves?
Bien, me siento muy cómoda y muy identificada con lo que estás diciendo. No desde la importancia, que al final esto es una cosa que a mí me preocupa cero, o sea, lo importante o no importante que pueda ser, pero sí que me identifico mucho con con el rol este de sumar, ayudar, y que al final soy consciente después de haber estado en diferentes clubes y en diferentes contextos que es verdad que para un club o para un proyecto es imprescindible tener gente que más allá de querer salir en la foto no, lo más importante no sea eso, sino que sea pues trabajar y identificarte y sumar, básicamente. Entonces sí, sí, entiendo lo que dices. Yo durante mucho tiempo he ocupado este rol. Si lo pienso más allá del baloncesto, en mi trabajo en la universidad soy coordinadora y un poco también es eso. O sea, hay un director de grado, pero yo soy coordinadora, ¿no? Y también pues es un poco este rol de, bueno, sí, no sé, a mí me sale muy fácil y muy natural, es que para mí, pero entiendo que depende del momento y depende del rol que ocupas, pues tienes unas responsabilidades y tienes otras, y yo pues siempre, por mi forma de ser o lo que sea, ahora estoy intentando, que ya entraremos en buscar otro rol, porque creo que también es interesante pues hacerlos un poco todos, pero que yo, por mi forma de ser, me es muy cómodo identificarme con lo que dices. Que de lo que has dicho hay una primera cosa a la que quiero entrar y es que tú eres un perfil muy difícil de encontrar, pero que luego también es un perfil que está bastante infravalorado, ¿no? O sea, incluso cuando yo te hago la enumeración esta de la secretaria, el secretario, el asistente personal, el conserje, entrenador ayudante, es como si fuera un grado inferior, ¿no? Pero claro, es muy difícil encontrar a perfiles como tú. ¿Dónde están? La verdad es que es una cosa que no sé, no me lo he planteado, o sea, no sé dónde están y entiendo que sí que es difícil porque no hay tampoco muchísimos, pero yo creo que, bueno, no sé, es como... La verdad es que yo siempre me he sentido muy valorada, o sea, es como, entiendo, que socialmente, y ahora te voy a poner un ejemplo muy rápido, que lo entenderás, o sea, que creo que es muy gráfico, que es, por ejemplo, mis padres, desde que yo hago de ayudante, no habían venido nunca a ver un partido, o alguna vez en algún campeonato, o alguna cosa muy concreta, pero casi nunca. Y este año, pues he sido primera entrenadora del Junior del Almeda y han venido a casi todos. Y entonces yo le decía a y yo creo que mis padres entendían la importancia que era para mí lo que ¿no? Cómo estaba ubicado el baloncesto cuando yo era ayudante y son gente que se involucran, ¿no? Con las cosas que hacen sus hijos y este año os pregunté, ¿pero por qué venís más este año? O sea, ¿creéis que es más importante ahora que hago de primera? Y bueno, hay una parte que yo creo que sí, que socialmente sí que está entendido así, ¿no? Por eso lo de el conserje, la secretaria, no sé qué, pues te viene a la cabeza. Pero cuando tú estás desempeñando este rol, como mínimo yo siempre me he sentido muy valorada. También te sientes muy valorado o no en función de tus expectativas, ¿sabes? Entonces, por mi forma de ser o de pensar, pues con lo que yo, como me han hecho sentir y el retorno que me han dado de mi trabajo, yo me sentía ya muy valorada y como muy cualificada para, ¿sabes? Como en este rol y como que he sentido que se le daba una importancia y que se me hacía sentir así. Entonces yo creo que desde fuera socialmente está valorado de una forma, pero que la realidad cuando estás dentro, pues te sientes es gratificante también, ¿sabes? O sea, es valorado. O sea, la gente que está cerca sabe de la importancia de estos roles y te lo hacen sentir. A mí me lo han hecho sentir siempre. Es que este rol más secundario muchas veces se ve como una fase de proceso de aprendizaje o como una transición a otra cosa, pero ¿tú crees que también puede ser un lugar en el que se puede permanecer y ser especialista en esta posición y ya está? Porque a veces te ven la gente a lo mejor hacer este rol, incluso por muy bien que lo hagas, quizá la gente te pregunta, bueno, pero ¿y tú cuándo vas a hacer otro paso y tal? Como si no fuera suficiente o no sé cómo decirlo, ¿no? Y No, no, entonces no. eso, ¿no? Se ve mucho como una transición o una fase a otra cosa, pero no sé hasta qué punto puede ser un sitio en el que permanecer y hacerlo muy bien ahí. 100%, o sea, yo creo que a mí mil veces me habían preguntado, pero ¿tú cuándo te vas a atrever a hacer de primera? ¿No? Esta es la típica frase que me decían muchísimo. Igual puede parecer una excusa cuando estás allí, pero la realidad es que yo durante muchos años he sentido que yo lo que quería ser era la mejor ayudante posible. La mejor, o sea, sí, formarme más en ser ayudante, ser cada día mejor, en qué puedo aportar,
pero no para que esto me llevara a ser primera, sino para que esto me llevara a, en ese momento, el rol que yo estaba desempeñando, que es el que más me gusta, en ese momento me gustaba mucho y me atraía mucho de muchos trabajos de la semana que se tienen que hacer que en esta posición, pues ser lo mejor posible para ayudar más al entrenador, al staff, a las jugadoras. Y esto es una cosa que hablaba mucho con Paco Redondo, que alguna vez me lo había preguntado y lo habíamos hablado, porque él fue un poco la inversa, ¿no? O sea, pasó de ser un perfil muy claro de primero, luego de ayudante. Y eso decía, es que yo no quiero llegar a ningún lado distinto, quiero hacer esto porque ahora siento que esto es lo que más me atraviesa del mundo y me gusta mucho. Y entonces sí, yo creo que muchas veces es visto como una fase porque el ser humano entiende directamente. Perdón, Es tu ayudante, no pasa nada. es mi ayudante. ¿Y qué te dijo Paco Redondo al respecto? No, me dijo que lo entendía, que es que al final son posiciones distintas. O sea, es que son posiciones distintas. Es como. Está claro que todo forma parte, ¿no? El baloncesto es lo que lo atraviesa todo, pero los roles son muy distintos. Entonces, tú puedes ser un muy buen ayudante y no tan buen primero, puedes ser un muy buen primero y no tan buen ayudante, puedes ser dentro de ayudante, ser muy bueno en una cosa, puede ser que siendo ayudante seas muy bueno en otra. O sea, es como que hay muchos roles, ¿sabes? Y muchas personalidades y muchas maneras de hacer las cosas dentro de un staff. Y creo que lo que enriquece es que haya pues muchas, que haya gente diferente y que todo el mundo quiera ser protagonista en lo que tiene que ser protagonista. No, ¿sabes? Entonces es como, bueno, yo cuando he hecho de ayudante, otra persona que también ha hablado mucho de esto es Óscar Orellana, que es un poco como el referente, ¿no? Yo lo iba a buscar a él porque pues he tenido la suerte de coincidir en diferentes momentos y lo iba a buscar a él para hablar cuando sentía que un poco se me empujaba a, venga, sé primera, ¿no? Y entonces es como que él, bueno, yo creo que le gusta mucho el rol que hace, lo hace muy bien y tampoco ha sido como una constante que tuviera ¿no? Esta necesidad de ser primero. Entonces me veía bastante identificada con él y también lo he hablado de decir, bueno, es que son cosas distintas. Sí. Para quien no sepa, estas dos personas que has mencionado, Paco Redondo, que ha estado como 10 años de entrenador ayudante en el primer equipo del Real Madrid de baloncesto, y Óscar Orellana, un poco lo mismo, pero en el Barça. Entonces, una cosa muy importante de tu posición, de esta de que puede ser a la hora de entrenar, pero también podría ser en una empresa o en cualquier otro proyecto, ¿no? En el momento que tú te pones ahí en la segunda fila y no vas a poner tú la cara para que te peguen las hostias, también tú tienes que saber elegir muy bien al lado de quién estás o en qué proyecto te metes, ¿no? Porque igual tu margen de maniobra o tu toma de decisiones también va a estar más condicionada por la persona que hay adelante, ¿no? Y igual si no te gusta algo tampoco es tan fácil de cambiar desde tu posición. Sí, yo he tenido mucha suerte porque he estado ayudando y en proyectos con los que me sentía muy identificada y yo creo que eso es una suerte. O sea, cuando te pasa esto es como, wow, vamos a aprovecharlo al máximo porque, bueno, igual que cuando eres jugador y de golpe tienes un entrenador con el que conectas y, ¿no? Y dices, pues vamos a tope y realmente te sientes privilegiado en ese momento. Pero también he tenido la suerte de estar ayudando a gente con la que no me identificaba tanto y en momentos en los que el proyecto igual tampoco me identificaba tanto. Y esto siempre lo he vivido como una oportunidad, porque creo que aprender de lo que no harías pues también es muy importante y creo que en nuestra posición la capacidad de adaptación es muy importante. Entonces, claro, cuando todo te va de cara y todo va perfecto y tú te sientes súper identificada con el primero, pues todo es fácil entre comillas, ¿no? Pero es la parte está más fácil de, hostia, qué bien me siento, qué guay, qué privilegio formar parte de esto. Cuando no, es cuando tienes que buscar estrategias de adaptarte, de cómo, ¿no? De cómo dices, pues cómo haces sentir que igual tú harías esto diferente, pero siempre respetando y desde la lealtad al primero, cómo, no sé, cómo te adaptas y cómo al final en ese momento es más que cambiar el que tienes delante, que eso sabes que es muy difícil, es cómo cambias tú, tu forma de procesar para estar cómoda y para poder seguir sumando en eso. Obviamente yo tengo líneas rojas, si es muy, 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 muy claro, pues nunca lo he hecho, pero me podría ir a media temporada, supongo, nunca me ha pasado. Pero creo que he tenido la suerte de estar como, siempre he acompañado a gente que era muy buena, porque ser muy bueno ya sabemos que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Pero yo tenía la sensación de que eran muy buenos o muy buenas, bueno, muy buenos, porque nunca he ayudado a ninguna chica, la verdad. Pero dentro de ser muy buenos, muy diferentes. Y con algunos, pues, he seguido o han entrado en mi vida y con otros, pues no los he visto nunca más. Pero que ha sido muy gratificante. Nunca he sentido que perdía el tiempo. Has dicho una cosa con la que yo me siento muy, muy identificado porque es una estrategia que yo he utilizado muchísimos años
de forma inconsciente, y cada vez cuando lo he hecho más consciente he dicho, vale, voy a aprovecharla más, y creo que está muy infravalorada, que es la de aprender de lo que no te gusta que ves en otros, para entonces buscar una alternativa que te encaje a ti, porque lo fácil es, yo veo que Marta hace esto, que me siento identificado, me mola y tal, pues se lo voy a coger y lo voy a adaptar a mí, ¿no? Pero creo que la parte esa de decir, hostia, esto que hace Marta, yo no lo veo así, pues ¿cómo lo haría yo? Eso creo que está muy infravalorado y es muy potente. Pero entonces en esta parte de saber elegir en qué proyecto estás, que no siempre eliges a las personas que tienes alrededor, me gustaría saber qué opinas, porque al final tú también eres pues profesora universitaria y tú vives el rendimiento del mismo modo que vives la formación y estás ahí en esos dos mundos. De ¿Cómo ves tú esto para gente que está aprendiendo o que está creciendo, ya sea a nivel deportivo o en cualquier empresa? De elegir muy bien a dónde estás, ¿no? El otro día escuchaba una frase que decía, importa más tu jefe o tu jefa que la empresa o el club para el que trabajas, ¿no? Que a veces tú te dejas llevar por un proyecto que parece muy, muy guay, una empresa que parece muy top, un club que es la hostia, pero al final tú vas a tener unas personas con las que trabajar y con las que reportar, ¿no? Y al Sí. final va a importar mucho más esa relación y lo que se genera ahí que no la entidad en la que estás. Sí, pues al final yo creo que es importante que como líneas maestras pues tú entiendas qué estás haciendo allí, ¿no? Y esto es un tema más de la organización o de la entidad, pero una vez esto está claro que lo que más marca tu día a día es con quién te relacionas, o sea, eso está clarísimo. Yo, seguramente, si lo pienso, no es algo que esté pensando todo el día, pero si ahora lo pienso y lo reflexiono, el punto que más me ha hecho escoger o sea, un sitio u otro, ¿no? Lo que realmente más siempre guiado ha sido donde pudiera aprender, donde yo tuviera la sensación de que podía aprender. O sea, realmente es como, si lo pienso bien, es como lo que siempre me ha motivado o me ha estimulado más. Ni el dinero, ni el prestigio, obviamente el dinero, claramente no, como ayudante, pero ni el prestigio del equipo, ni la categoría, sino como donde ese contexto me ofreciera el máximo aprendizaje. Yo siempre he sentido que necesitaba aprender a aprender porque sabía poco y necesitaba saber más y más y más, y es una cosa que a mí me gusta mucho aprender, y que me hace sentir realizada. Entonces es como que siempre eso es lo que me ha guiado para escoger. Un poco más allá de la personalidad, igual tendría que haber pensado más en dónde me metía, pero no, es más como con quién trabajaré, si será estimulante, si a mí me generará dudas, si me hará salir de mi zona de confort, si a la vez también me gustará estar, ¿no? Como desde el aprendizaje. Sí, creo que es lo que más me ha guiado. Y tú cuando estás en un proyecto, en esa posición de secundaria, no eres la primera persona en hablar ni en hacer algo, que hasta cierto punto puede ser una ventaja, ¿no? Porque tú ya ibas obteniendo información. Pero ¿cómo lo haces para esperar tu momento o saber cuál es tu lugar o cuándo te toca a ti participar para tampoco desaparecer de ahí, ¿no? O sea, tú nunca empiezas, pero ¿cómo ocupas ese espacio libre y cómo lo haces ahí para... Um, yo creo que eso con el tiempo es una de las cosas que más fácil te es, porque creo que cuando vas acumulando experiencias eres como tu intuición, digamos, o tu inteligencia emocional para poder saber cuándo sí, cuándo no, se va afinando. O sea, yo creo que me he equivocado muchas veces. O sea, en momentos en los que igual el primero no necesitaba sentir eso porque no le estaba aportando nada. Mira, a mí Marc Calderón, yo le hice de asistente en la selección catalana y no, estábamos en un partido y no sé qué se comentó dentro del staff, no era yo, o sea, dentro del banquillo, no era yo igual directamente la que lo estaba diciendo, pero se comentó en voz alta como alguna cosa, ¿no? Respecto a un jugador. Y él se giró y dijo como, no me digáis nada que ahora mismo lo pueda cambiar. O sea, no me aportéis nada. O sea, ¿sabes? Es una información que yo ahora no necesito. Y en ese momento yo ya llevaba muchos años haciendo de ayudante y un poco eso yo ya lo sabía, ¿no? Que era así, pero durante mucho tiempo eso igual no lo supe y entonces me equivoqué muchas veces, pero no sé, yo creo que bueno, el ímpetu, yo a veces me he pasado de frenada, o sea, yo soy una persona que normalmente no se me ha tenido que estirar para que colaborara, o sea, para que hablara, sino que al revés, ¿no? Igual yo he sentido que eso con el tiempo he ido siendo más prudente. Pero creo que este proceso he tenido la suerte que en el momento en que igual
ahora lo pienso y lo reviso y digo, hostia, como igual no era el momento de hablarlo o no era el momento de participar, nunca se me ha hecho sentir que no podía hacerlo. O no, nunca se me ha hecho sentir pequeña por decir delante del grupo, ahora no toca. Sino que siempre he tenido como la suerte de tener gente, las primeras espadas con las que yo estaba, que si me lo han tenido que decir ha sido después, pero nunca me han hecho sentir. Entonces yo creo que siempre he tenido confianza, ¿sabes? En que lo que iba a decir pues aportaba. Y ahora con el tiempo, pues creo que soy más prudente, igual sí que ahora es más difícil que igual me pase de frenada, ¿no? Aunque también me podría pasar, pero no sé, siempre he entendido que era como un proceso de aprendizaje también de mí misma, ¿sabes? De decir, tampoco seas tan dura contigo, porque te puedes equivocar. Y si es desde el intentar sumar, te has equivocado, pero estás aprendiendo. Entonces es como, no sé, yo no sé, no sería capaz de hacerlo al revés, de estar callada, callada, callada y no saber nunca. Es que no. También es verdad que yo con 18 años, por ejemplo, hice de delegada un año a Ramón Jordana y aprendí mucho también ese año, porque, bueno, tuve la suerte de que cuando estaba en pista, pues él me daba bastante, o sea, podía estar en pista y estar allí como una más, y realmente también ese año, bueno, es que aprendes mucho observando y viendo y estando con perfiles muy diferentes, no sé. Yo creo que si alguien empieza, que le diría que como que se atreva, ¿sabes? Que mejor que se equivoque por pasarse que no por, no sé, que tampoco pasa nada por equivocarse. Que nada, ¿sabes? Y tú no sé si has vivido esa típica situación que pasa mucho en el deporte colectivo de entrenador-ayudante, en el que un día el entrenador o entrenadora jefe no viene. Está ahí el segundo entrenador o segunda entrenadora llevando al equipo y eso es un auténtico cachondeo. O sea, no sé si lo has vivido tú y no sé hasta qué punto es, porque yo pienso, si esa persona, no es que a veces no tenga las capacidades, ¿no? Pero si no estuviera en ese rol y estuviera en otro, se tomaría de otra forma. Pues no sé hasta qué Mm. punto a veces depende de la participación o cómo la implica, ¿no? Esa primer jefe o tal, cuando no está, pasa una cosa, pasa la otra. No sé si tú has vivido esta situación, pero seguro que sabes de lo que te hablo. Sí, o sea, sí que sé de qué me hablas perfectamente, pero creo que cuando me ha pasado he ido tan concienciada de que esto podía pasar que creo que siempre he acabado el entreno pensando, pues sorprendida gratamente del respeto de las jugadoras, ¿no? La verdad es que yo siempre, o mucho tiempo he estado con femenino, pero me pasó, ahora me ha venido a la cabeza que me pasó con Salva Maldonado, que también le hice de ayudante a la selección y un día no pudo venir y llevé yo el entreno de la selección y eran cadetes masculinos que no son minis, sino que ya, bueno, pues ya tienen como son más mayores. Y realmente cuando acabó el entreno pensé, hostia, qué bien ha ido. O sea, normalmente he tenido esta sensación de ya ir como muy precavida porque sé que lo normal y lo habitual es un poco, no cachondeo, yo porque siempre he estado como en equipos, ¿no? Serios y con unos hábitos, pero sí desde que, bueno, pues te relajas, ¿no? Que es un poco distinto, no viene ¿no? Y la verdad es que siempre he sentido como al final de decir, hostia, pues ha ido mejor de lo que, de lo que yo me pensaba. Sí. ¿Y cómo lo haces para... Porque tú has dicho que has estado con gente que te parecía muy buena, que admiras mucho, ¿no? O sea, ¿cómo haces cómo lo has hecho para tener tu propia esencia y no convertirte en una fotocopia o modelar demasiado o imitar, que a veces pasa casi sin que te des cuenta, ¿no? Porque como otro lleva la batuta y tú vas siguiendo, ¿no? ¿Qué has hecho a nivel pues, consciente e inconsciente para no ser una copia y tener tu propia esencia y desarrollarla? Sí, es un tema que a mí siempre me ha preocupado, la verdad. O sea, sobre todo, igual no sé si se enfadará o no, pero sobre todo me ha pasado con Javi Torralba, que he estado bastantes años de ayudante de él y tiene un carisma muy, o como a mí me parece que tiene un carisma muy grande, muy, muy grande. Entonces, yo he visto muchas veces que gente que ha sido su ayudante el año siguiente hablaba como él. Así, bueno, no sé, ¿sabes? Como que es una persona muy influyente y pues he estado 4 o 5 años haciéndole ayudante y entonces a mí eso me preocupaba. Eh, bueno, sí, es un tema que he pensado. Eh, y no sé cómo lo he hecho, la verdad. Yo creo que solo el hecho de reflexionarlo y de saber que eso pasa me ha hecho como estar tranquila, ¿sabes? De decir, bueno, pues si te pasa un poco, no pasa nada porque es muy habitual, le pasa a todo el mundo y he visto en otros entrenadores que les pasaba, pero siempre he confiado que encontraría mi voz, porque al final Javi, en concreto, ¿no? En este caso es muy carismático, pero es que él y yo no nos parecemos en nada como
a nivel, o sea, en nada. O sea, ojalá parecerme un poco más a él en algunas cosas, pero que no tenemos el mismo carácter ni la misma personalidad. Entonces, ya muchas veces que hemos hablado, que hablamos mucho, pues vemos que lo enfocamos de puntos distintos, que tenemos miradas distintas. Yo creo que nos complementamos bien, pero que somos distintos. Entonces, está claro que como es un proceso que va bastante ligado, como más mayor te haces y más te autoconoces, ¿no? Como más te conoces a ti mismo, más confianza tienes en poder ser tú. Y si esto te pilla de más joven, yo lo he hecho de ayudante, por ejemplo, en dos momentos diferentes, ¿no? En años con 5 o 6 años de diferencia o 7, y yo me lo he notado esto, ¿sabes? De una primera época de un poco no ser una copia, pero como desde la admiración, sentir como, hostia, pues esto lo haría igual, esto lo haría no sé qué, y como que inconscientemente te sale un poco más, y en una segunda época en la que no tanto. Entonces, de admiración igual, pero más confiada. Y yo creo que esto es porque yo en ese momento pues me fui a San Josep de Badalona, estuve 7 años en masculino, también llevando niñas, pero también vi otra forma de funcionar completamente distinta. Y entonces es como que te vas, bueno, vas viendo tantas personas que vas como cogiendo lo que a ti te puede, o sea, ¿no? Es como que coges lo que te interesa y luego lo filtras por tu personalidad y tienes capacidad, yo creo, para sacar esta versión tuya. Mejorada gracias a la gente, pero que es como es tuya. Vale, y ahora te voy a hacer la pregunta en mayúsculas, que tampoco tiene una respuesta correcta, pero es más para sacar un tema y debatir un poco, porque yo creo que es un poco de dicotomía. ¿Tú crees que estos perfiles ayudantes están más en el lado de ser alguien que tiene el ego muy controlado y que no necesita esos focos y no necesita ese protagonismo? ¿O están más en el lado de que les viene bien estar detrás por miedo, inseguridad y no asumir toda la responsabilidad o la mayor parte de la responsabilidad? A ver, yo lo primero que creo es que depende de la persona. O sea, de que no es como un patrón. O sea, que yo creo que es verdad, la dicotomía está, la línea es muy fina. O sea, creo que es muy fina y yo te lo puedo explicar en mí, que sé lo que he sentido y cómo lo he vivido. Pero no me atrevería a decir que esto es un patrón común para todos los ayudantes o para todos los perfiles que son un poco como el mío. Pero sí que entiendo perfectamente el planteamiento de la pregunta porque yo lo he pensado muchas veces en mí. Yo durante mucho tiempo he estado muy cómoda con este rol, pero a la vez he pensado, igual estás tan cómoda porque, o sea, te gusta tanto y te estimula tanto porque lo dominas y te hace estar cómoda y es como, ¿no? Es como más fácil no asumir la responsabilidad que tiene ser primero. Yo lo he sentido, o sea, yo lo he dudado de mí misma, que no sabía muy bien de dónde venía esta tranquilidad con este rol y esto que me gustara tanto. O sea, no sabía muy bien si venía de qué venía. Yo creo que hay una cosa muy importante, que esto también lo hemos hablado con Javi muchas veces, es que para ser mejor ayudante, si tú quieres ser un muy buen ayudante, tienes que pasar por ser primero. Entonces, a mí esto me ayudó mucho a relajarme y decir, bueno, yo ahora siento que quiero probar de ser primera, pero no lo estoy probando porque ser ayudante no me guste o porque seguro que tengo que ser primera, ¿no? Sino me lleve el camino que me lleve, o sea, me lleve a donde me lleve, seguro que me ayudará a ser mejor ayudante. Entonces, es como, yo creo que es interesante, igual que como para ser un buen primero, yo creo que también es importante ser ayudante, ¿no? Bueno, pasar por diferentes roles. Y entonces un poco es eso, que creo que más allá de si no te atreves o no sé qué, pues decirte a ti mismo que hacerlo para ver cómo puedes crecer también en lo que estás haciendo en ese momento, pues te puede ayudar. Vale, y ahora, antes de entrar en esta fase en la que, bueno, ya te has expuesto a ser ahí primera espada, pero bueno, aquí hablamos de ayudante, pero luego haces clases en la universidad, hay un montón de sitios donde te estás exponiendo, pero ahora ya incluso en el deporte te has puesto ahí has puesto a tu carita a la primera. Pero antes de pasar ahí, quería aprovechar pues todo lo que tú has vivido y esta capacidad de observación y de escuchar que tienes, de estar en una posición diferente, para ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Entonces, la primera es, ¿qué pasa cuando tú desde esa posición ves las cosas diferente o no estás muy de acuerdo a cómo se están haciendo, ¿no? Por un lado tienes como mucha perspectiva porque igual no lo vives tanto en primera persona y tienes más distancia, pero no sé hasta qué punto
debes participar para que se cambie o para que no se cambie o aceptarlo y ya está. Lo que yo siento habitualmente cuando me pasa esto es que tengo la necesidad de saber de dónde sale. O sea, de dónde sale, saber el origen. Porque si es algo que se sale de lo normal, ¿no? Que un primer entrenador pues siempre actúa de una forma o es de una forma y de golpe está haciendo en algunas cosas como algo distinto en el que tú no entiendes muy bien qué está pasando, qué ha cambiado, yo creo que lo primero que a mí me sale, que no sé si está bien o mal, pero es como entender por qué, ¿no? ¿De dónde está saliendo ese cambio o esa de esto? Si yo solo tengo claro de decir, vale, es que entiendo perfectamente de dónde viene, pues a veces, si yo creo que es importante, pues lo hablaré. Yo soy muy de hablar, la verdad es que soy muy de hablar. Siempre, evidentemente, en privado, o sea, dentro del, ¿no? del cuartito del despacho, nunca delante del equipo, pero sí que me atrevo bastante a como preguntar y a hablar, porque siempre pienso que al final, ¿qué es lo peor que puede pasar si lo preguntas o si lo pones sobre la mesa? Que la otra persona se enfade, ¿no? Que a veces, pues a mí me ha pasado a veces que yo iba con una intención y la primera reacción ha sido de enfado de la otra persona. Y pues vale, pues después de este enfado veremos que hay más. Pero si eso es lo peor que puede pasar, pues ya nos desenfadaremos. ¿Sabes? O sea, no sé, creo que siempre hablando para mí es una herramienta muy importante. También es verdad que he tenido primeros entrenadores que tenían más ganas de hablar, de por sí, ¿no? Que entienden más esta herramienta y otros que no tanto. Entonces eso también, el momento, pues lo que decíamos, ¿no? Con la experiencia sabes cuándo sí, cuándo no. Hay cosas que consideras que son importantes y hay que hablarlas y hay cosas que ni eso, o sea, que es como, bueno, pues soy yo la que de esto cambio la mirada o cambio y para antes. No sé, es como bastante, pero sí que yo en general te diría que soy de hablar, no de dejar pasar las cosas. Ahora que has dicho una cosa, que es decir lo que piensas o cómo lo estás viendo y que la otra persona se enfade, ¿no? Que muchas veces tiene más que ver con la otra persona que contigo, ¿no? Mm. Pero ahora pienso también que un poco en tu posición eres la persona que más se come los miedos, las inseguridades, las cosas no trabajadas a nivel personal, todos los déficits que pueda tener la primera espada, te los comes tú. A mí es que esto me parece de lo más interesante. O sea, no me parece un problema, ¿sabes? Cuando te estoy escuchando, y un poco sí, evidentemente también te enriqueces de todo lo bueno, que son las dos caras de la moneda, ¿no? Pero es que incluso esta parte negativa, que sería como, ¿no? Como lo estamos planteando, a mí me parece como muy, muy interesante. De hecho, te diría que es que prefiero de estas también durante la temporada porque lo otro me parece demasiado, bueno, no sé, no fácil, pero como muy llano, ¿no? Y entonces los seres humanos tenemos muchas contradicciones, complejidades, y yo también las tengo. Lo que pasa es que como no soy la primera cuando estamos hablando de esto, no soy la primera, pues no se expone igual. Entonces, no sé, a mí esto me parece interesante y me hace que la otra persona la vea más humana y me gusta. O sea, me gusta que en algún momento haya una reacción que igual no sea la que toca o la adecuada. Porque también tengo que decir que siempre he estado con gente que he sentido que quería que estuviera allí. ¿Sabes? Entonces eso ya es un punto de partida muy, 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 muy positivo. O sea, entonces, todas estas reacciones de enfado nunca he sentido que fueran a nivel personal, sino que es desde el déficit o desde el no saber gestionar en ese momento, Entonces, me parece muy interesante porque es una oportunidad como para rascar y conocer más a la otra persona y hablar más y no sé. Es que acabas de decir una cosa que me ha hecho reflexionar, porque yo también me tomo los podcasts para, bueno, descubrir cosas que no conozco de vosotros, los que vienen, a ver, algunos os conozco más, otros menos, contigo he compartido bastantes cosas y he convivido proyectos, pero me estoy dando cuenta que realmente, o sea, eres lo suficientemente inteligente como para aprovechar y disfrutar mucho ese rol para aprender de otra gente, ¿sabes? Y realmente lo que te decía al principio de es que eres una persona con la que podría hablar un montón de horas y sacarte mil temas, es porque en el fondo tú tienes un interés genuino de que como siempre te estás empapando de la gente que te rodea y te rodeas de gente buena, es que al final siempre casi, por mucho que aportes, tú te buscas la forma de acabar llevándote más en esa transacción, si lo quieres decir así, ¿no? Entonces, claro, también tu versión es mejorada y eso hace que también la gente quiera estar contigo y le puedas aportar cosas, pero tú siempre te vas a buscar la manera de sacar algo en sentido positivo para ti, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, yo siempre siento que no que me dan más de lo que doy, porque yo soy consciente, que he dado, o sea, que, hostia, que yo también valoro lo que hago, porque es que sé que encontrar gente que un poco
te dé mucho a cambio de nada material, digamos material, pues es difícil de encontrar. Yo he pasado muchos años sin cobrar ni un euro. O sea, ni un euro. O sea, porque cuando hacías de ayudante de Junior Liga 2 de algún club, no cobraba nada. Entonces es como, bueno, yo también valoro que es, o sea, sé que mi rol, pues que es importante, pero siempre, siempre, siempre he sentido que me daban más o que yo me llevaba más de lo que podía aportar. Y creo que sí que es bastante por lo que dices, porque siempre encuentro la manera de como, no sé, de enriquecerme. Y esto es que no está pagado. O sea, es que a mí mucha gente me dice, pero tú cómo has aprendido. Es que no lo sé. Es que, es que o sea, ha sido como, bueno, ¿no? Porque no, es como un proceso súper, súper, súper bonito. No sé. Sí, yo no lo decía tanto porque la otra persona te ofrezca más de lo que tú le ofreces, sino por tu predisposición y tu actitud a, a siempre, pues, interesarte y llevarte algo de ahí que sea útil para ti. Y eso me parece muy top y no mucha gente es capaz de hacerlo porque al final también están pensando, seguramente por la parte esa del ego, de qué pueden aportar ellos, ¿no? En vez de cómo me puedo enriquecer yo de aquí. Vale, otra cosa que te quería sacar sobre esto, de tu visión, esta observadora y todo lo que ves. ¿Cómo mides tú el rendimiento? Y si quieres, igual había que aterrizar un poco ese rendimiento para ti, pero bueno, ¿cómo ves, cómo mides tú el rendimiento o qué sueles usar como termómetro desde tu posición, más allá de datos objetivos? O sea, a nivel de este feeling y esta intuición, ¿qué utilizas tú? ¿Te refieres al rendimiento de qué? ¿Del equipo? ¿De la persona que estoy acompañando? ¿De mí? Pues puede ser, no, luego te voy a preguntar sobre ti. Me refería más al equipo, al proyecto, a cómo está yendo todo. ¿Qué utilizas tú de termómetro para decir, vamos bien, me huele que vamos bien o me huele que no vamos muy bien? Más allá de los datos o de los resultados. Vale. A mí una cosa que me deja bastante tranquila que con el tiempo, o sea, esto no, el primer año que hice de ayudante no lo tenía pensado, pero que con el tiempo sí que he visto que igual parece un poco contradictorio, lo que voy a decir, pero que a mí me da, o sea, me da el feeling de que las cosas están yendo bien a nivel de rendimiento, es cuando, o sea, evidentemente todo el mundo, ¿no? Tiene sus objetivos individuales, pero los objetivos grupales están claros y todo el mundo los quiere y todo el mundo se ha sentido partícipe a la hora de definirlos. Pero hay una cosa que para mí es importante, que es que no hay una dependencia. ¿Vale? O sea, a mí cuando el entrenador, es decir, cuando el motor del equipo es el entrenador, me da miedo. Entiéndeme, o sea, yo he estado con gente muy carismática que tiene un poco ese doble, ese regalo envenenado, no sé si regalo envenenado, pero como que le es muy fácil a través de sus conexiones con las jugadoras, que la jugadora pues rinda porque te lo da todo, porque está muy motivada, porque etcétera. Pero a mí eso me parece peligroso si no se convierte en que eso acabe siendo autonomía. O sea, o sea, a mí me gusta ver cuando las partes son autónomas. Que eso no quiere decir que cada uno vaya a su rollo. Todo el mundo va a una y tal, pero como que la jugadora es capaz de no hundirse cuando el entrenador le mete una bronca, ni estar súper arriba siempre que el entrenador le refuerce súper positivamente, sino que tenga como una conciencia de qué puede aportar el equipo, cómo es ella como jugadora, dónde están sus objetivos, en qué tiene que tener paciencia, en qué tiene que rendir ya. Pues cuando cada miembro del grupo entiende eso por separado y no depende tanto de que el de al lado le esté súper bien ese día con ella o tal, a mí eso me hace sentir que vamos bien. Cuando pienso, si el año que viene no estamos juntos y cada uno se va a un club diferente, yo si tengo la confianza de que seguirán trabajando con unos hábitos, con un tal que les llevará a un rendimiento X, estoy muy tranquila. Pero cuando veo que es contextual, que es ese año, porque ese año, ¿no? Lo típico de muchas jugadoras que dicen, no, es que ese año rendí súper bien porque el entrenador era un cabrón, y entonces me hacía como, ya, pues que ya estamos poniendo el foco en el, porque el entrenador era tal, ¿vale? O el entrenador que dice, no, porque ese año con el equipo tuve un feeling, ya, vale, pero es que este feeling igual no lo tienes cada, o sea, no lo podrás mantener toda la temporada, hay momentos, etcétera. Entonces, cuando cada pieza sabe muy bien cuáles son sus procesos y sus objetivos y cuáles son los objetivos generales y de grupales, esto me deja muy tranquila. Me ha gustado mucho esta idea, ¿eh? Porque yo una cosa que veo con deportistas profesionales y que intento que sea un objetivo de nuestro trabajo
es que cualquier persona rinde más en unas condiciones determinadas, ¿no? Hay gente que rinde más con presión, hay gente que rinde más con tranquilidad, hay gente que rinde más si siente que le da mucha confianza, ¿no? Hay gente que rinde más si hay mucho sentimiento de pertinencia en ese proyecto, ¿no? Entonces, yo una de las cosas que me intento romper la cabeza muchas veces, y creo que lo dejo aquí para que también la gente lo haga en sus proyectos, es cómo puedes tú ayudar a que esa persona rinda en condiciones que quizá no le son tan favorables, ¿no? Y es un poco lo que decías tú. ¿Cómo lo puedo hacer para que si no te encaja todo a la perfección de cómo te iría fantástico a ti, cómo puedes aportar, ¿no? Entonces, eso porque la idea que has dicho la has dado en el clavo, pero luego esto llevado a la práctica, ¿tú cómo lo ejecutas? ¿O de qué forma has visto que se pueda conseguir dar más esas herramientas o ampliar ese abanico o asumir esa responsabilidad? No sé. A mí como, desde mi faceta, como ayudante, y por ejemplo en el contexto del siglo XXI, ¿no? Que pues he estado 2 años, ahora he estado en el Almeda un año, el año que viene pues vuelvo, yo creo que ahí es muy fácil de ver esto. Porque las niñas, las jugadoras que entran en el programa tienen 14 años. Se van, bueno, algunas son de fuera de Cataluña y vienen y viven allí, ¿no? Y las catalanas también viven allí. Entonces tú ves que hay muchas necesidades. Entonces, a mí estar en un sitio así me hizo plantear mucho esto de decir, yo les podría salvar, ¿no? Tiene un problema y les podría decir la solución, porque yo qué sé, pues tengo un problema con tal, vale, pues ya voy yo a tal, ya voy yo, ¿no? Y te sale, porque es que realmente quieres ayudarles, pero es que yo ya he entendido que ayudarles es muchas veces que estar allí pero no solucionarles el problema. Y saber, y confiar en ellas en que se pueden equivocar y que no, entonces... Yo creo que esto llevado un poco a la pista, pues es un poco lo mismo, ¿no? No dar. Yo antes daba las soluciones demasiado rápido y ahora creo que estas soluciones, bueno, que hay momentos en que sí que puedes, ¿no? Ser más guiado, pero que hay muchos momentos que lo tienen que descubrir ellas y que no pasa absolutamente nada, pues porque se equivoquen, porque para eso están en una época de formación. Es evidente que si hablamos de rendimiento, me refiero de profesionales, pues ya es otro punto de vista, seguramente pero que al final es un poco lo mismo. O sea, yo creo que la jugadora agradece cuando tú confías y no le dices todo el rato lo que tiene que hacer. Que es fácil, ¿no? Cuando tú le dices todo el rato y saben que pueden acudir a ti porque tú les vas a ayudar todo el rato y que les vas a decir lo que tienen que hacer, es fácil y genera un vínculo rápido. Pero creo que a largo plazo es mucho más interesante tener paciencia y porque muchas veces los entrenadores decimos es que no pasa nada porque se equivoquen. Ya, pero la realidad es que nosotros no queremos, o sea, nos cuesta mucho gestionar que se van a equivocar, ¿no? Porque evidentemente pues no quieres y quieres ganar y quieres que tal y quieres que sea ya y no tienes paciencia. Entonces yo creo que tener paciencia ayuda mucho a hacerlas autónomas. Es que para mí es súper importante que y ya somos seres humanos y está claro que cuando hay un condicionamiento favorable, pues tú rindes mejor. Eso es evidente. Pero es que entre tu mejor y tu peor no puede estar muy separado porque no tienes unas condiciones favorables. O sea, entonces es como, habrá momentos en los que estarás sintiendo dolor o que estarás, ¿no? Dolor físico emocional, pero que en ese momento tú no puedes bajar a no aportar nada al equipo. O sea, tu máximo o sea, la parte de abajo tiene que subir, porque es que si no, será una montaña rusa y dependerá de que ese año coincidas con una jugadora que te caiga bien, con un prepa que conectes, y esto va de ellas, y va de los entrenadores, y o sea, va de cada uno por separado, aunque sea un deporte colectivo, pero que creo que va de cada uno. Entonces, para mí es importante tener claro que las piezas son autónomas. Esto que has dicho, que es muy top, se resume muy bien en esa reflexión que dice que si un huevo se rompe desde fuera, la vida termina, pero si un huevo se rompe desde dentro, la vida empieza, ¿no? Entonces, es un poco esa idea. Vale, y ahora la otra parte. Sobre ti. ¿En qué te fijas tú sobre ti misma cuando estás en un proyecto para decir si estás haciendo un buen trabajo o no? Más allá de los objetivos colectivos o del proyecto o del equipo en sí. A ver, con el planteamiento de la pregunta, la verdad es que me gustaría tener o sea, me hace pensar de decir, hostia, igual deberías tener como algo más
métrico, ¿no? O sea, al final los objetivos tendrían que ser mesurables y como tener como, ¿no? Más el feeling de, no el feeling, sino los datos reales de si se está consiguiendo o no. Y entonces yo creo que como ayudante tienes esos objetivos, estaría bien poder hacer una métrica para saber, ¿no? Una rúbrica para saber en qué punto estás de cada objetivo de los que te has planteado que querías. La verdad es que yo eso no lo tengo. O sea, no tengo una rúbrica individual mía de saber, ¿no? Entonces, igual sería interesante construirla, porque no te sé muy bien decir. O sea, sí que supongo que a nivel de feeling sí que tengo sensaciones, ¿no? Pero no te sabría decir bien cuándo es que estoy haciendo muy bien mi trabajo, cuándo menos o por qué, o, ¿no? No, no sé. Eh, yo creo que cuando sientes que, que te has ganado, o sea, no sé, yo creo que es muy importante eh, que tanto las jugadoras como el entrenador o entrenadora eh, sienta que tú te puedes equivocar o no, pero lo que dices no es para ninguna otra cosa que sea sumar. Porque a partir de esta base, la gente te va a aceptar que te equivoques. Y no pasa nada, o sea, es que se equivoca todo el mundo. Pero el problema es cuando estás con alguien que se siente inseguro por lo que tú le puedes decir o no, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera, no sé cómo, porque no te sé decir la fórmula, pero no sé cómo yo consigo bastante esto, que la gente no esté como tensa pensando en que yo le quiero dar la vuelta. Yo nunca he sentido que la gente lo sintiera. Entonces creo que esto ayuda mucho a sentir que estás bien y que estás haciendo bien tu trabajo porque te permite sumar y te permite pues decir y te permite tal. Yo hay momentos en los que yo sí que ha habido momentos que he pensado, por aquí no, porque yo que sé, ha habido semanas en las que me he discutido más de la cuenta personal. Con Javi me pasa mucho, que hay momentos que me discuto mucho con él. Y entonces llego a mi casa y digo, no, por aquí no, te estás equivocando, porque no va de discutir con él todo, ¿sabes? O sea, está llegando un momento en que ya es discutir por discutir y no. Y no. Entonces intento reconducirlo, ¿sabes? Porque no me gusta ir por aquí. Entonces, no sé. No sé, a mí a veces, muchas veces, tengo la sensación cuando acaba el partido, por ejemplo, de decir, hostia, podrías haber hecho esto, podrías haber dicho lo otro, en este momento te necesitaban más aquí. Lo que pasa es que es difícil de, no sé, supongo que me quedo más en el cómputo general y ahora que lo dices, igual no debería hacer más, no autocrítica, porque yo soy bastante autocrítica, pero sí como tener algo más referencial de saber realmente cuál está siendo tu valor y qué estás aportando. No sé, si alguien tiene alguna idea de cómo hacer una rúbrica, que nos la comparta porque Sí, realmente sería sí. muy Lo, interesante. lo puedo dejar en cualquier comentario de tanto del episodio como de algún vídeo corto que salga por ahí. Pero, a ver, yo creo que tú en tu caso, con la experiencia que tienes, sí que lo haces esto, pero lo tienes como totalmente delegado al inconsciente, ¿no? Y tú ya tienes esa intuición y ese feeling, pero sí que pienso que una persona que esté aprendiendo o que se esté desarrollando, que igual tampoco sabe ni en qué fijarse, sí que le podría venir bien de forma más consciente saber en qué fijarse. Y ahí, si dices, bueno, es que tampoco sé ni por dónde empezar, creo que podría ser bastante útil pedir ayuda a otras personas que forman parte del proyecto o del staff que te puedan, ¿no? Dar una referencia Sí, de... Porque a veces parece que desde tu posición eres como asistente a los demás, pero eso no quiere decir que los demás no te puedan asistir a ti. claro. Entonces, yo creo que también puede ir por ahí. Sí, yo creo que es que la comunicación, claro, también es un reto, ¿eh? Porque nosotros sentimos, no sé, seguramente es generacional, pero que la comunicación está cambiando. No es que haya menos, pero que es otros códigos, ¿no? Y yo creo que si lo pienso en como yo cuando empecé, la clave yo creo que es que sabía pedir ayuda. Y tenía confianza como para pedirla y me sabía comunicar. Entonces, si ha habido momentos en los que no he sabido muy bien, lo he podido hablar. Y no sé, también una cosa que ayuda, yo creo, cuando estás empezando, es escuchar y no repetir lo que dice el primero, pero ¿no? Cuando tú hablas con el primero, ya ves rápidamente, pues le da mucha importancia al rebote ofensivo. ¿No? Mucha importancia ya, pero no hay tiempo para trabajar específicos de rebote ofensivo, pero es una cosa muy transversal. Pues yo me voy a coger el papel de recordar siempre el rebote ofensivo. Y yo lo he preguntado, ¿te parece bien si hago esto? Me han dicho, pues sí, tal, no sé qué, por aquí, ¿no? O por allá, o pues en esto. Y entonces a partir de aquí empiezas a tirar del hilo. Entonces, pero que hay cosas transversales que no se pueden trabajar todos los días, o sea, tanto como nos gustaría, porque son muy importantes de básicos del juego, que seguramente a un entrenador nunca le va a parecer mal que refuerces eso. Entonces yo creo que es fácil empezar por ahí y siempre preguntando si está bien la idea. 100%. Vale, y ahora me gustaría que me contaras
¿Cómo ha sido ese paso, esa transición, que ahora ya te has puesto en primera fila en algunos proyectos y liderando tú poniendo la carita, como decíamos antes? Eh, ¿qué has visto, qué has descubierto, sobre todo de ti, de verte en otra nueva faceta, en otro nuevo rol? ¿Cómo has vivido todo esto? Em, de mí he descubierto que o sea, que a día de hoy me gusta. O sea, que me gustaría seguir creciendo en este aspecto porque creo que me aporta mucho por mi manera de ser y porque llevo un background muy distinto, ¿no? O sea, muy distinto a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, siento más que nunca que esto me genera aprendizaje, ¿no? Porque al final es una cosa nueva y todo lo nuevo también, pues, y aunque siendo ayudante cada año es un reto nuevo y eso es muy interesante, pues el hecho de haberme atrevido a hacer de primera este año, claramente me hace sentir muy claramente que estoy aprendiendo porque estoy muy fuera de lo que había hecho hasta ahora. Entonces, no sé si habláramos de aquí 10 años y yo en estos 10 años hubiera hecho de primera, qué sentiría, pero ahora mismo es todo nuevo, o sea, es nuevo esta posición y eso me hace estar muy estimulada ahora mismo con este tema. Entonces, eso número uno, que no sabía si me gustaría, porque al final, pues no lo había hecho desde los últimos años, desde hace muchos años no lo había hecho, y uno, me gusta. Y dos, lo que decías antes de que me he descubierto que tengo muchísimas cosas a aprender, muchísimas, pero no siento síndrome del impostor. Cosa que igual otra gente no la siente nunca, pero yo habitualmente lo siento. Entonces, como el hecho de no sentirlo es una sorpresa para mí, porque yo me proyectaba sintiéndolo mucho, tirando, evidentemente tirando hacia adelante, pero siempre acompañada de estas dudas de si realmente es tu sitio, si no. Entonces, eso es que no lo he sentido. Desde el minuto uno no lo he sentido. He sentido que tenía muchas cosas a aprender, pero he sentido que era un sitio que podía ocupar porque realmente sin saberlo he aprendido bastante y, y creo que tengo capacidad de aprender. No de hacerlo bien ahora, pues hacerlo bien, seguramente de aquí a 10 años miraré atrás y diré, hostia, hacías unas cosas que ahora no, pero estoy tranquila, no sé, estoy tranquila. Vale, y por cerrar todo este apartado, ahora me gustaría preguntarte, de todo este tiempo que has vivido como asistente y todas estas experiencias, sobre todo en el mundo del deporte, también has dicho que en la universidad a veces también coges ese rol o en otros proyectos que has estado, pero todos estos años como en esta posición más secundaria y ahora estás empezando a liderar desde otra posición, porque antes también liderabas de otra forma, pero todos estos años en este rol, ¿cómo crees que han influido en tu forma de enseñar, de compartir, de vivir la vida, en general, ¿sabes? ¿Cómo se traspasa todo esto a todas tus experiencias, teniendo en cuenta que has estado tantos años viviéndolo así? Mm, yo lo que he aprendido, que diría que sí que hay una relación bastante directa, es que hay grises. Yo, pues seguramente antes era más de blanco o negro cuando era más joven. Y evidentemente esto va ligado a la edad, pero creo que el hecho de haber hecho esta posición ha potenciado más esto, ¿no? O sea, como eso no quiere decir que todo sea justificable, ni mucho menos, pero que todo viene de algo. Y eso, compartiendo con tanta gente y de esta posición más de observación y más de que te puedes permitir este lujo, ¿no? De estar como aprendiendo y observando y tal, desde otra mirada, pues me ha ayudado como a poder no sé, a sentir que esto es así, ¿sabes? Que la vida no es de términos absolutos y que hay momentos y que un entrenador es malo o un entrenador es bueno o un entrenador es así o depende de muchas cosas. Entonces, yo creo que lo que más me ha ayudado es eso, a entender que hay momentos que todo viene por algo y que es guay pues poder analizar, tener esta capacidad de análisis porque puedes ayudar a más gente. Genial. Pues ahora por ir cerrando, me gustaría sacarte un tema que igual te vas a reír, pero lo hemos hablado muchas veces. Tú eres una persona de estas que hace mil cosas, ¿no? Entonces, no puedo desaprovechar esta oportunidad de preguntarte al respecto. Porque yo en mi equipo tengo gente como tú. Y alguna vez, desde mi posición de director, si tú quieres, ¿no? De al final un poco marcar el camino, a veces les veo y pienso, joder, es que son muy buenos, pero hacen tantas cosas que tengo la duda, si hicieran menos, las harían mejor, ¿sabes? Esta gente que se mete en 700 cosas a la vez, pienso,
¿rendirías más si hicieras menos cosas porque te enfocarías más? ¿O es que tu forma de ser realmente al final pillas de todo y como sacas tu mejor versión es ir así por la vida? ¿Tú qué piensas al respecto? Es que no sé la respuesta, ¿eh? No, es que es difícil, es que yo creo que depende, o sea, también depende. No sé, yo cuando miro atrás pienso que mis padres me apuntaron a muchas extraescolares. O sea, de hecho, en el cole decían, hace demasiadas cosas porque no tiene tiempo de aburrirse, ¿no? Pues hacía música, hacía baloncesto, tenis, natación, muchas cosas. Entonces yo ya lo he vivido siempre así. Es que no sé cómo sería de otra forma. En mi caso, yo he ido soltando cosas cuando realmente lo he necesitado. Y mi de esto de necesitar seguramente que ha sido mucho más amplio que lo que otra persona, ¿no? Porque a mí siempre me lo han dicho en plan, pero ¿cómo lo haces para hacer todo? O sea, soy como... yo sí que he sentido en algunos momentos que iba desbordada, entonces he empezado el proceso a aprender a decir que no, porque muchas veces esto es porque no te atreves a decir que no, o porque no sabes. Yo, en mi caso, todo me parece interesante. Entonces, ya no es que no sepa decir que no, es que no he aprendido a la capacidad de priorizar porque todo me parece interesante. Por eso he estudiado 2 carreras, por eso, ¿sabes? Es como estudiaría otra más, porque todo me parece interesante. Pero no sé, supongo que depende de la persona. Y que sientes que hay un momento, yo por ejemplo, que soy este tipo de persona que describías, ahora sí que he sentido que tenía que dejar cosas y he dejado cosas. Entonces creo que en el momento lo sientes cuando toca y pues no sé, pues lo dejas. Pero es verdad que la falta de tiempo, o sea, hay un momento en que sientes que realmente necesitas tiempo para dedicarle a las cosas y que si no tienes tiempo tampoco hay una fórmula mágica. Pero hay gente que necesita más tiempo para sentirse como segura y como que, ¿no? Y hay gente que tiene esta capacidad de pum, 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 pum. A mí me ha aportado cosas porque el pensamiento transversal, que a mí me ayuda mucho a poder poner ejemplos muy rápidos de cosas, ¿no? Como esto te lo da el haber vivido diferentes contextos muy, o sea, sí, muy distintos. Entonces yo creo que a mí me ha ayudado, siempre y cuando que ahora he aprendido a decir que no, pero que toda la vida me voy a liar, ¿eh? O sea, eso lo tengo claro, que es una manera de ser. Está claro que está en tu esencia, pero me ha gustado mucho una cosa que has dicho y en tu caso no creo que sea tanto el no sé decir que no, que igual también hay algo de eso, ¿eh? A veces todos lo tenemos, pero es de la forma que lo has contado, no quiero renunciar a una experiencia más de la que puedo sacar cosas y de la que puedo aprender, ¿sabes? Exacto. De hecho, hay una frase que dicen, si quieres que se haga algo, pídeselo a una persona ocupada, a la persona que está más ocupada, ¿no? Entonces, igual Sí. algo habrá de eso también. Sí, no, no. Pero bueno, que soy consciente que hay momentos en los que tienes que decir que ya está, porque por mucho que todo te parece interesante, es justo también darle el tiempo que necesitas a las cosas para la persona a la que estás y también para ti mismo. Yo creo, porque aunque ahora yo lo digo así como, no rajando de ti, pero hablo de ti, hablo de la gente de mi equipo como si yo no fuera así. Pero en el fondo yo también soy así, ¿no? Entonces le he dado muchas vueltas a eso. Y llega a la conclusión de que al final, de los 20 hasta los 30 tiene que ser así. Aunque no seas ese perfil, o sea, puedes compensar con energía muchísimas cosas. Siempre puedes decir que sí a una fiesta más, del tipo que sea. Y luego llega un momento donde creo que para poder dar un salto tienes que ser capaz de, con todas esas experiencias que has vivido, ponerlas en su lugar y darle una vuelta y entonces ir a otro lado, ¿no? Porque aquí esta sí que es la cara B de esto que te decía. Yo a veces he pensado y no quería que me pasara, esta sensación de que a veces, mmm, primero que por estar muy ocupado, no te permite pensar y reflexionar sobre lo que haces. Mm, Que también creo que es una estrategia que utiliza mucha gente, ¿no? Si mm, voy de sí, puto sí. culo, así no pienso en mis problemas y no pienso en cosas que tal, pero eso también es peligroso, ¿no? O Mm. sea, ahí también hay otra fina línea. Sí, 100%. Yo creo que cuando vas con el piloto, o sea, hay una fina línea entre hacer cosas que te aporten y que realmente pues, te sumen, o poner el piloto automático y no parar de hacer cosas y no pensar. O sea, ya no pensar, sino yo a mí me pasó que yo hubo un momento en el que hacía, bueno, yo no sabía que el hecho de hacer tantas cosas y de estar como, me estaba haciendo que nunca mirara para adentro. Siempre era todo para afuera. Todo para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Y mi estímulo, digamos, mi recompensa era cuando el de fuera me decía, pues qué guay Marta, qué bien Marta,
qué de importante eres en esto, ¿no? Y igual, a mí siempre se me ha dicho que una persona con poco ego, pero seguramente no es verdad, es otra manera de gestionar el ego, pero yo sí que creo que necesitaba mucho la recompensa externa, porque realmente no tenía tiempo, no le había dado el espacio para pensar hacia adentro, ¿no? ¿Cómo te hace sentir esto? ¿Cómo tal? Entonces yo con el tiempo esto lo he aprendido, bueno, lo sigo aprendiendo, pero que he podido darme cuenta de esto y entonces como también frenar un poco para darle espacio a cosas que necesitan también tiempo, que es como pensar en ti, pensar, no en ti, sino en cómo, bueno, no sé, sí, cómo te hace sentir eso y cómo ser un poco más reflexiva y entonces poder abrazar más todo lo que te aporta eso. No sé. Yo creo que de todo lo que ha salido, que es bastante interesante, se resume en dos ideas para no cruzar la fina línea esa de que es peligrosa. A ver qué te parece tú. Una es, pues eso, que el estar haciendo mil cosas no te impida mirar hacia adentro, ¿no? Y la otra, que estar en tareas súper ocupado no te dé la opción de plantearte a nivel estratégico si esa es la dirección en la que realmente quieres ir, ¿no? Que por hacer más cosas no significa que sea mejor, ¿no? O que realmente quieras ir y llega un punto que casi lo haces ya por inercia. Sí, totalmente. O sea, estoy muy de acuerdo en el resumen. Pues mira, para cerrar, quiero aprovechar tu sabiduría para conectar una idea que salió en el episodio con Dani Miret, que al final pues comentábamos eso de que pues, él estuvo 20 años, ¿no? Para llegar a esa posición del primer entrenador de la Peña y como la posición soñada que tampoco él la vivía así. Y, y hoy en día que quizá la gente como tiene mucha prisa por conseguir las cosas, ¿no? Y todo se vive, piensa demasiado en lo que está por venir y no intenta aprovechar lo que tienes por delante, ¿no? O sea, quiero esa casa, quiero ese equipo, quiero ese trabajo, pero o sea, al final también igual que hay que disfrutar de ese trabajo de mierda, ese de ir caminando a los sitios, ir en el... vivir en ese piso que era un truño antes de poder estar en el sitio que tú quieres. Entonces, tú, que eres una persona que sí que le ha dado mucha paciencia y al saber aprovechar y exprimir y vivir el proyecto en el que estabas sin pensar cuál sería el siguiente, Mm. pues, ¿qué consejo podrías dar, sin que tengas que dar ningún consejo, pero desde tu visión, ¿no? Pues esta idea de que si no sabes disfrutar de un café, tampoco vas a saber disfrutar de un yate después, ¿sabes? Eh, eso, cómo poder ayudar a vivir más el proyecto presente en el que estás sin pensar, sin hacerte la trampa de que sea un trampolín o un salto hacia donde quieres ir después. Es que ahora que hablas del episodio de Dani Miret, cuando yo lo escuché, me sentía muy identificada con lo que dijo, que yo creo que la clave, o sea, no la clave, pero es que a mí lo que me ha pasado, porque no sé si es clave o no, pero a mí lo que me ha pasado es que yo cada año he pensado que era el mejor año de mi vida. O sea, no he pensado que era un sitio para llegar a otro, ¿sabes? No, es que siempre he pensado que donde estaba era como, pues lo más interesante de ese momento, lo más que podía aspirar, como lo más, no sé. Entonces yo creo que él también remarcó mucho esta idea, ¿no? De que él llevaba el cadete de la de Mar como el mejor equipo, pues, del mundo, pues no era como para llegar a llevar el cadete de la Peña, ¿no? Pues a mí me ha pasado un poco lo mismo, o sea, yo llevaba el pre-mini del San Josep de Badalona femenino, en el que había, ahora con el tiempo, había Gina García, que realmente pues en ese momento ya apuntaba, pero pues era un equipo de niñas de Badalona que hacía un año que jugaban. Y, y tuve una reunión con Jimeno, con David Jimeno, y me dijo como, bueno, que si me quería incorporar en la peña masculina, tal, no sé qué, y le dije que gracias, pero que realmente es que yo quería acabar el ciclo con las preminis, ¿no? Y me hacía la broma de, me estás diciendo que no por un premini, ¿no? Y realmente es que me parecía el mejor equipo del mundo, o sea, no sé, es como que cada año que he estado en un sitio he sentido que era, pues que tenía mucha suerte de estar allí y que realmente podía aprender mucho allí. Por eso te decía la idea de aprender, ¿no? Cuando tienes la sensación de que no es un tránsito para llegar a ningún sitio porque en ese momento estás aprendiendo. Entonces, yo siempre he tenido esta sensación, que no lo vivo como un camino, es que lo he vivido como temporada a temporada, ¿sabes? De esta temporada pues está muy bien, esta temporada tal, esta temporada cual y como, no sé, año a año. Realmente lo he vivido así. Muy bien, pues yo creo que por aquí podríamos dejar. Me ha parecido muy top esta charla. Ya sabía que esto era ganador desde que me dijiste que ibas a venir y me ha gustado mucho poder dedicar un rato a hablar de este tema que tampoco es tan habitual. Así que
Tú ya sabes que siempre dejo a la gente que se despida como quiera, o sea que tú cierras esto. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado y muchas gracias por darle valor también a esto, ¿no? Porque lo que hemos hablado antes de que socialmente, pues, ¿no? Pues la enfermera y el médico, ¿no? Pues esta dicotomía, yo creo que es muy importante socialmente que se dé valor también y no en este caso porque sea yo, porque sea, sino por el concepto. Entonces, pues te quería agradecer que tengas la sensibilidad porque desde el primer día que nos conocimos yo ya tuve el feeling rápido de que tú esto lo valorabas y que creías que era importante. Entonces, para mí eso, no sé, creo que es de agradecer y que es guay para que realmente si hay alguien que disfruta mucho haciendo esto, no crea que tiene que llegar a otro punto, sino pues, que puede hacer esto de la mejor manera posible. Así que muchas gracias. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué te ha parecido? Hoy la verdad es que tengo poco que decir. Después de todo lo que ha salido aquí y todo lo que ha compartido Marta, ahora te toca a ti darle una vuelta, incluso compartir tu opinión si quieres. Que sepas que si quieres estar más cerca nuestro y seguir compartiendo estas ideas, estas reflexiones y ver de primera mano lo que hacemos, apúntate en la newsletter que tienes el enlace en la descripción y ahí recibirás todo antes que nadie. Nos vemos en el siguiente.